Modo de acción de la quiropráctica. La primera es la acción energética. Es la teoría más antigua descrita por Daniel David Palmer. Deduce que el reajuste vertebral corrige la subluxación vertebral, responsable de la mala circulación de la energía entre el cerebro y los órganos, así como el mal funcionamiento de los órganos. 2. La acción mecánica. Esta acción se basa en que el acto quiropráctico actúa sobre el disco vertebral y a nivel de las articulaciones posteriores interapofisiarias, desenganchando el repliegue de la cápsula articular afectada. Es la primera acción en la cual se piensa al efectuar un acto manipulativo, al oír el chasquido característico que le acompaña. 3. Acción refleja. Esta acción va dirigida sobre músculos, caracterizada por la disminución o desaparición casi instantánea de las contracturas musculares paravertebrales locales, descubiertas por la palpación del examen premanipulativo. Normalmente, siempre existe una perfecta coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas gracias a una interconexión recíproca que es realizada por medio de una interneurona entre las fibras sensitivas aferentes de unos y las motoneuronas aferentes de otros, estando la unión bajo la influencia de las vías extrapiramidales. En este reflejo es esencial el papel desarrollado por los usos neuromusculares. La acción sobre los tendones o ligamentos. Los tendones de los músculos estirados por las maniobras quiroprácticas son obligatoriamente solicitados y por ende los mecanorreceptores situados en su seno. Estos últimos son sensibles a presiones del orden de 1 kilogramo y la excitación que se produce a nivel de ellos pone en marcha el control del músculo contrario o el músculo, en este caso, homolateral, tanto a nivel de los usos neuromusculares por medio de las fibras motrices y a nivel de las fibras musculares extrafusales por medio de las fibras motrices alfa. Acción sobre el sistema nervioso autónomo. Esta acción es sugerida por las múltiples reacciones o modificaciones clínicas observadas después de una manipulación vertebral. Sensación de calor local, aparición de crisis de sudor a nivel de la espalda y a nivel de las axilas, temblor en las manos, sensación de astenia y fatiga, modificación de la textura del dermatoma correspondiente a nivel manipulado, modificaciones en la tensión arterial, en este caso también meteorismo intersticial, deseos de orinar o antes de defecar, cambios en el ciclo menstrual, etc. Aquí hay que recordar siempre la distribución anatómica del sistema nervioso autónomo. La cuarta acción es la acción sobre el dolor. El acto manipulativo como tal va a solicitar múltiples mecanorreceptores del grupo 1 y 2 que están situados en las cápsulas articulares. Los del grupo 3 están situados en los tendones y los músculos. Los del grupo 4 están situados como redes espaciales 4A o como terminaciones nerviosas libres, que son las 4B, entre las cápsulas fibrosas y articulares, en el tejido graso vecino, en la pared de brazos sanguíneos articulares y los ligamentos, desencadenando en estos casos un aumento masivo de descarga de potenciales de acción de los mecanorreceptores de protección orgánica, que van a desarrollar sin una vía específica de transmisión del dolor, pero con una clara liberación de neurotransmisores, en este caso endorfinas, que explican el efecto sedante de la quiropraxia. 5. La acción psicosomática. Esta acción depende de varios factores a saber: la capacidad humana y espiritual del quiropráctico, el ambiente acogedor de las salas de trabajo, del contacto manual directo entre el terapeuta y el paciente, el rapport que se establece al escuchar con atención al paciente en cuanto a sus problemas, en este caso también un buen examen premanipulativo y la adecuada técnica aplicada que muchas veces culmina con un chasquido que es tranquilizador y relajante para el paciente. Indicaciones de la quiropráctica. Las indicaciones de la quiropráctica son muchas. Entre esas vamos a tener las preventivas, que se aplica en los niveles 1, 2, 3 y inclusive el 4 de Level y Clark, tanto en la etapa prepatogénica y patogénica de muchos desequilibrios funcionales y orgánicos.
Los niveles 1, 2, 3 y 4 de Liber y Clar son las formas en las que se organiza la parte médica para hacer primero el triaje con el paciente, la primera consulta, luego se le envía un tratamiento. Cuando el paciente se regresa porque por lo menos continúa con el problema, va a pasar al nivel 2, que es donde va a estar en este caso un médico internista, lo va a revisar y le va a mandar un nuevo tratamiento. Si el paciente continúa con el problema, el paciente regresará a la clínica o en este caso al hospital o consultorio y entraría en la etapa 3 de los sistemas de Liber y Clar, que es donde tiene que tratarse con un especialista, en este caso un traumatólogo, un reumatólogo, etc. Si este paciente, después de hacerse el tratamiento que le mande el especialista, no tiene algunos otros problemas o se presenta un problema más fuerte, entonces tendría que entrar al nivel 4 de Liber y Clar, que es el que tiene que ver con la parte, en este caso, de cirugía, la parte de cirugía o neurocirugía, etc. Esta es una forma en la que se organiza especialmente la medicina. La quiropráctica actúa de los niveles 1 a 4 de Liber y Clar con un excelente resultado. Otra indicación de la quiropraxia es el mantenimiento postural para las distintas posiciones, bien sea de pie, acostado, sentado, etc., como para realizar bien las distintas actividades de la vida diaria. Por lo menos el quiropráctico enseña en este caso al paciente a levantar objetos pesados, toda la parte que tiene que ver con cómo cargar niños, cómo hacer las diferentes labores en el hogar, en el caso en el que por lo menos inclusive tenga problemas en la parte del sueño, cómo acostarse de una mejor posición en donde no se levante con problemas, por lo menos con dolores, especialmente a nivel cervical, lumbar, o donde no haya dormición de las manos, etc. Otra indicación de la quiropraxia tiene que ver con el mantenimiento vascular, ya sea arterial, venoso o linfático. También con el mantenimiento visceral. Y esto debido a que facilita la velocidad de conducción nerviosa y evita en muchos casos la caída de las vísceras, que también se conoce como ptosis visceral. La indicación de la quiropráctica también tiene que ver con el mantenimiento neurológico, especialmente a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El mantenimiento humoral, inmunológico y hormonal. Y una de las especiales indicaciones de la quiropraxia es en el control de estrés. Las técnicas quiroprácticas son muy útiles tanto con personas sanas, en este caso las llamamos mesotróficas, y en las personas enfermas. La prevención amplía el campo de acción de la quiropráctica tanto a nivel terapéutico como en el mercado de trabajo. Entre las indicaciones curativas de la quiropráctica tenemos el síndrome del dolor, bien sean específicos o generales, ya sea de carácter funcional, estáticos o dinámicos, bien sea en el esqueleto axial, en este caso la columna, o en el esqueleto apendicular, es decir, tanto en los miembros superiores, en cada una de sus articulaciones, como en los miembros inferiores. Hay indicaciones específicas de la quiropráctica a nivel vertebral, y así tenemos que la quiropráctica es especialmente utilizada en el segmento cervical, en los casos de tortícolis, cervicalgias crónicas, cefaleas musculares o mixtas, ya sean de tipo vascular muscular, en neuralgias cérvico-braquiales, en casos de pseudosinusitis, en algunos vértigos, en síndromes subjetivos de traumatizados craneales, en dolores de hombro, codo, puño, en algunas precordialgias y en muchas dorsalgias reflejas que se producen fundamentalmente por compresión a nivel de las vértebras cervicales. A nivel del segmento dorsal, la quiropraxia está especialmente indicada para dorsalgias de origen dorsal específicamente, en el síndrome de esguince costal, en lumbalgias de origen dorsolumbar, en algunas celulalgias suspendidas que son localizadas y que son responsables, según la topografía, de muchas afecciones pseudoviscerales, ya sean digestivas, vesiculares, ginecológicas o urinarias. Un ejemplo de ello es, por lo menos, la dorsal 5 tiene que ver específicamente con problemas a nivel del hígado, cuando se pueden aparecer por lo menos disquinesias hepáticas que puedan producir excesiva acidez,
habría que pensar en chequear la vértebra 5 dorsal, porque es la que tiene su incidencia directa sobre el hígado. Igual por lo menos ocurre con la vesícula biliar, donde su incidencia directa, donde su ramificación directa parte de la dorsal 4. A nivel del segmento lumbar, tiene que ver en lumbalgias agudas, lumbalgias crónicas de origen lumbosacro, en neuralgias parestésicas, en este caso problemas a nivel del muslo, en ciáticas, en algunos dolores de cadera, rodilla, tobillo y especialmente en cruralgias. Todas estas afecciones parten de la compresión nerviosa que se produce a nivel del segmento lumbar. A nivel del segmento coxígeo tiene que ver fundamentalmente con las coxigodinias, que pueden ocurrir fundamentalmente por una caída sobre las nalgas, que pueden generar una luxación del coxis que debe ser resuelta mediante mecanismos quiroprácticos. Hay causas no vertebrales de los dolores de columna en las cuales tiene uno que estar pendiente. Pueden ser progresivas, en donde se podemos encontrar la espondilolistesis, la escoliosis, la hipermovilidad. Pueden ser de tipo degenerativas, en donde encontramos lesiones del disco sin compresión de la raíz, lesiones del disco con compresión de la raíz, lesiones del disco con compresión de la médula espinal o de la cola de caballo, osteoartrosis especialmente de las facetas articulares, hiperostosis, inestabilidad vertebral, fracturas, subluxaciones, lesiones ligamentosas. Son aspectos que tienen que ver dentro de estas causas no vertebrales de dolores de la columna. También existen causas de tipo infecciosas, como producidas por estafilococos, por tuberculosis, por Escherichia coli, por Brucella melitenses, por osteomielitis u otras causas infecciosas que puedan generar dolores en la columna. Hay problemas también de tipo metabólicos, como la osteoporosis y la osteomalacia. Entre ellos podemos encontrar la artropatía inflamatoria, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y psoriasis. También tenemos causas de tipo tumoral, en donde podemos encontrar lesiones de ocupación de espacio, cáncer primario del hueso, cáncer secundario o una metástasis o un mieloma múltiple. Y existen causas de tipo desconocido, como la enfermedad de Payet, enfermedades que pueden simular dolores de columna. Hay problemas, dolores cervicales, como una linfadenopatía maligna, un tumor de Pancoa, síndromes de la arteria vertebral, una hemorragia subaracnoidea producida por un accidente cerebrovascular, una enfermedad arterial coronaria, una polimialgia reumática. Hay dolores de tipo torácico que no tienen su causa directamente dentro de la columna, como es el caso de un cáncer broncogénico, varias enfermedades pulmonares, enfermedad coronaria, un aneurisma aórtico, una insuficiencia cardíaca congestiva, una hernia hiatal, disquinesias biliares, herpes zóster, lesiones de ocupación de espacio a nivel del mediastino, neuritis costal, lesiones de ocupación de espacio a nivel esofágica. Pueden producir dolores a nivel de la columna dorsal que no tienen nada que ver con la columna, sino que son de tipo orgánico. Existen también dolores lumbares, como el caso de una úlcera péptica, nefropatías, un cáncer pancreático, obstrucción ateroesclerótica de la aorta o de las arterias ilíacas, cáncer de colon o recto, otros cánceres pélvicos, como el caso de cáncer de útero, de ovarios o de próstata, endometriosis, lesiones de ocupación de espacio medular, enfermedades de la cadera, acortamiento de alguna pierna, ¿sí?, que puede producirse por cualquier etiología. En estos casos, todos estos elementos que producen dolores a nivel lumbar están fuera de la columna. Y aquí hay que tener algo pendiente muy importante. No se debe manipular en la columna si la causa del dolor no está dentro de la columna vertebral. Entonces, en estos casos que hemos dicho anteriormente, no deberíamos manipular la columna porque el problema está fuera de ella.
Contraindicaciones de la manipulación vertebral en quiropráctica. Aquí tenemos contraindicaciones que se consideran absolutas y entre ellas tenemos un accidente cerebrovascular reciente de menos de 3 meses de evolución, procesos inflamatorios agudos, generales o localizados, menos si esos procesos cursan con fiebre, diarrea, deshidratación, malestar general, etc. Cáncer primario o metastásico, menos si esos cáncer cursan con osteólisis, osteoporosis acentuada, insuficiencia basilar vertebral, síndrome de compresión radicular agudo, malformaciones congénitas de columna vertebral, hipermovilidad, lesiones de latigazo en el raquicervical, personas con depresión extrema, neurosis acentuada y psicosis. Cualquier enfermedad aguda o crónica que conduzca al paciente a un estado degenerativo importante, evitando sus actividades de la vida diaria cotidiana. Síndromes adictivos en etapa aguda, alcohol, cocaína u otras adicciones en este caso. Existen también las contraindicaciones relativas, como por el caso, por lo menos, el embarazo. Hay que evitar la manipulación durante el primer y el último trimestre del embarazo. En este caso, solo un quiropráctico experimentado puede ampliar el trimestre de acción. En los niños es una contraindicación relativa. En pacientes ancianos hay que en estos casos mejor practicar movilizaciones, especialmente si el paciente es muy rígido y no tiene movimientos a nivel de la columna cervical. Pacientes con pérdida del conocimiento, solo se debe realizarlo, en este caso, un quiropráctico que sea experimentado. Y también es una contraindicación relativa en algunas malformaciones congénitas o adquiridas, en el caso por lo menos de la escoliosis. En aquellos casos de escoliosis, que son escoliosis producidas por malas posturas en el trabajo, etcétera, esas sí pueden ser manipuladas porque se puede inclusive trabajar hasta 13 grados con quiropráctica y obtener excelentes resultados. Aquí tenemos contraindicaciones de tipo técnico. La primera depende de la experiencia del manipulador. Cuando la regla del no dolor es inaplicable, es decir, hay dolor hacia los dos segmentos. La regla del no dolor, recuerden que establece que debe haber un lado libre del dolor hacia donde se puede trabajar con ella. Y en el caso en donde haya temor a una insuficiencia vértebro-basilar subyacente. En este caso es cuando el test de Klein nos puede dar un test inespecífico. De un lado nos da y del otro lado no nos da. También hay contraindicaciones de tipo psíquico. En este caso, la manipulomanía, que son aquellos pacientes que están acostumbrados a que los estén manipulando constantemente. Pacientes agresivos que van a culpar a la manipulación de sus dolores. Aquellos casos en los que considera el paciente que la vida no vale la pena. Son casos en los cuales son contraindicaciones de tipo psíquico para aplicar la quiropraxia y solo va a depender, en este caso, del examen que haga previamente, en este caso, el quiropráctico. Complicaciones de las manipulaciones vertebrales. Aquí tenemos un caso en el que se pueden aparecer complicaciones graves, que aunque no ponen en peligro el pronóstico vital, sí al menos el porvenir funcional del paciente. Está en el caso de los accidentes vasculares, esencialmente a nivel del raquicervical, por una mala manipulación que puede producirse con compresión de la arteria vertebral. Accidentes neuroortopédicos, en donde por mal conocimiento de una vértebra fragilizada por la osteoporosis o una enfermedad de Payet, un angioma vertebral, una espondilitis infecciosa o un tumor primitivo o metastásico, se puede generar problemas a nivel de una vértebra específica. Pueden producir también accidentes serios cuando se trata de la creación de síntomas que no existían antes y que se manifiestan después de las maniobras cervicales, por lo menos aparición de sensaciones vertiginosas, dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, otro tipo de problemas que puedan aparecer como disfagia, ¿verdad? O problemas torácicos que pueden ocurrir de repente como una fractura costal. Hay reacciones que son manipulativas, que son reacciones normales que pueden ocurrir después de un acto quiropráctico.
como por lo menos la sensación de fatiga, las ganas de dormir, la sensación de calor, temblor en las manos, crisis sudoríficas, estado nauseoso, algunas veces exacerbación momentánea del dolor que se van a quitar después de unos minutos de haber aplicado la quiropraxia. Medios de prevención del riesgo manipulativo. Hacer un buen diagnóstico y descartar todas las contraindicaciones de las cuales hablamos anteriormente. Ser competente y hábil, saber emplear otros métodos de tratamiento cuando se juzgue el acto manipulativo prematuro o arriesgado. En este caso, pudiéramos utilizar masajes, pudiéramos utilizar otro tipo de algún aparato, por lo menos para que produzca calor, una lámpara infrarroja o cualquier otro mecanismo de tipo de vibración que nos permita por lo menos tratar al paciente en unas primeras sesiones antes de aplicar el acto quiropráctico. El ambiente quiropráctico es el sitio donde se va a desarrollar la quiropraxia. Como medidas mínimas debe tener 3 por 3 metros, ser preferiblemente un área cuadrada, aireada. Se deben utilizar láminas como por lo menos las láminas de Paciorek, de Merit-Shar, y en el caso que se pueda, tener algunos modelos anatómicos de la columna o de un esqueleto para poder explicarle a la persona muchas veces lo que quiera saber, dónde tiene sus problemas. Se deben utilizar camillas simples, también camillas complejas. Hay camillas como la cama de McManus, de Grafton, ¿verdad?, que pueden utilizarse, pero también existen camillas portátiles, que son camillas que nos permiten poder trabajar con la persona. En todo caso, la camilla debe tener unas buenas características. Se puede utilizar cromoterapia, usar colores pasteles, azul cielo, amarillo, blanco, rosado, etc. Nunca utilizar colores fuertes, colores tipo country, color por lo menos un amarillo intenso, anaranjado, verde intenso, porque son colores que desde el punto de vista psíquico, van a hacer que la persona se exaspere o exalte ciertas cosas internamente. La musicoterapia es ideal en este caso para provocar estados alterados de conciencia del tipo de relajación psicocorporal. Por lo menos la música de Bach con sus conciertos, de Brandenburg, Albidoni, Vivaldi, y Purcell con sus adagios, de Mozart con sus Great Symphonies, las músicas de la nueva era o música de sonidos de la naturaleza, ¿verdad?, nos van a servir por lo menos para que el paciente esté relajado previamente antes de hacer un acto quiropráctico o durante el acto quiropráctico. Lo que se refiere a aromaterapia, colocar algún incienso o alguna esencia, eso debe ser optativo porque hay pacientes que tienen problemas de alergia. Entonces en esos casos, en muchos momentos es preferible no utilizarlo. Se debe colocar dentro del consultorio, de ser posible, plantas ornamentales, tipo de plantas que sean de espinas o que tengan puntas, como el caso de ruda, chefleras. En este caso es optativo. Las puntas en las plantas sirven para capturar especialmente radicales libres que se van a producir o que trae el paciente y que pueden ser absorbidos por estas plantas. El uso de equipos de masoterapia como vibradores, equipo médico de emergencia, se pueden utilizar perfectamente, pero no es quien sostendrá un contacto físico con el paciente, sino en este caso nos va a servir como apoyo, como ayuda previa a la aplicación del acto quiropráctico. Lo importante es el contacto psicoespiritual que tiene el terapeuta con el paciente, que conlleva a una mayor colaboración en este caso del paciente. Se debe disponer de un material de trabajo y su base principal es la camilla. Las características de la camilla en quiropraxia, fundamentalmente debe tener entre 70 a 80 máximo centímetros de ancho, de 1,80 a 2 metros de largo. Vamos a hablar de la parte superior, lo que está la parte abullonada, con aproximadamente cerca de unos 5 centímetros de uno de los orillos, un orificio central de 20 centímetros de largo por unos 8 centímetros de ancho, que es donde el paciente va a colocar los pómulos, la parte de la nariz, para que no se asfixie cuando está
boca abajo. La altura de la camilla debe ser la altura de la entrepierna de la persona y se debe construir con un material metálico que sea resistente para que pueda soportar el peso del paciente aunado al peso de las manipulaciones cuando se está trabajando con el mismo. Hay que explicar al paciente lo que se le va a hacer, avisarle de la posible aparición del chasquido cuando se hace la quiropraxia. Siempre es bueno efectuar mediante maniobras de relajación de las partes blandas para por lo menos adecuar el trabajo, el área de trabajo, el segmento del trabajo donde vamos a efectuar la quiropraxia. Siempre es bueno efectuar maniobras de relajación de las partes blandas al principio. Puede utilizarse por lo menos un masaje, especialmente a nivel de toda la espalda o del segmento donde se va a trabajar. El amasamiento, luego el estiramiento en la quiropraxia es fundamental para poder adecuar la zona y que el paciente se sienta relajado antes de efectuar el acto quiropráctico como tal. Hay que comprobar antes de toda manipulación, mediante la puesta en tensión, el segmento vertebral que está implicado en el problema. Es como hacer un teatro de la maniobra a utilizar para evitar un aumento de la fuerza mal controlada por parte, en este caso, del terapeuta. Y aquí es importante recordar que no debemos pasar de 7 kilos de presión cuando efectuamos la impulsión o la manipulación quiropráctica como tal. En muchos casos hay que saber conformarse con una mejoría. Las maniobras se van a realizar una vez al día mientras haya una mejora real subjetiva y objetiva del paciente. Posteriormente debe realizarse cada 7 o 15 días hasta dar de alta al paciente. Más de 12 maniobras, de 12 sesiones de trabajo no deberían aplicarse durante el tratamiento quiropráctico. En la elección de las técnicas a aplicar hay que conjugar dos factores. El primero, el dominio de las mismas con la experiencia personal del quiropráctico. Hay que comenzar siempre por las maniobras menos agresivas. En la primera sección de tratamiento quiropráctico se deben utilizar no más de 3 técnicas debido a que uno no conoce el potencial reactivo del paciente. Generalmente de 3 a 6 sesiones de manipulaciones son suficientes para conseguir la curación. Sin embargo, en muchos casos es necesario aplicar hasta unas 12 secciones. Si después de estas secciones el paciente no mejora el cuadro fundamental, hay que cambiar el tratamiento, replanteándose en este caso las técnicas que hemos utilizado y si existen otros medios naturales que nos puedan ayudar a impulsar la curación del paciente. Recordar siempre que la manipulación se efectúa en la dirección libre de dolor. En cuanto al aspecto personal, el quiropráctico debe tener un aseo personal adecuado, un uniforme apropiado, batas amplias o preferiblemente blancas o de color, pero que permitan poder manipular al paciente sin tensión a nivel del cuerpo. Durante el tratamiento quiropráctico, el terapeuta, tanto como el paciente, no deben utilizar relojes, anillos, cadenas, guantes, etcétera, porque no permiten desarrollar el acto quiropráctico de la mejor forma posible. El desarrollo del acto quiropráctico se obtiene en 3 tiempos. Primero, se debe localizar el nivel vertebral a tratar. El ajuste se hace en base al reclutamiento, que puede ser lineal o convergente, del segmento o del grupo de vértebras que van a trabajar. Así unas vértebras van a ayudar a otras a alinearse normalmente, especialmente las que están sublujadas. La mayoría de las maniobras sobre el esqueleto axial se basan en reclutamiento, de este caso de tipo convergente. La puesta en tensión articular es el segundo aspecto. Una vez seleccionado el nivel a tratar, la siguiente etapa es asegurarse de que la única movilidad residual persistente se sitúa en el nivel en el que se va a tratar, es decir, que los otros niveles o segmentos están bloqueados. Es lo que se le llama la zona significativa. Allí se realiza la impulsión breve, mínima, corta y limitada.
Y el tercer aspecto es la manipulación propiamente dicha, que consiste en imprimir bruscamente una impulsión breve y rápida sobre la zona significativa. Entre las causas de errores que podemos encontrar en un acto quiropráctico tenemos una posición incómoda tanto para el paciente como para el operador. Mala presentación del acto quiropráctico, el cuerpo, en este caso, del quiropráctico está muy pegado a la camilla, no asume bien al paciente, no dirige bien el acto, los abrazos son muy flojos, la cadera del operador está rígida, lo que no permite que haya movilidad en el momento de ejercer las maniobras. Y un tercer aspecto es la falta de convicción del operador quiropráctico para realizar la impulsión. Se ve sobre todo, por lo menos en principiantes, en donde no existe la experiencia y hay un miedo a realizar la maniobra.